bichos que nos pueden traer complicaciones. ¿Y de qué les hablo? Les hablo del dengue, del zika, del chikungunya, de la fiebre amarilla, de la malaria. Todas estas se asoman por ahí y lo cierto es que hay que tomar las precauciones del caso para que no impacte en ninguna zona de nuestro país y en ninguno de nuestros familiares. Hoy, por supuesto, está con nosotros el doctor Rodrigo Marín, como siempre, para, por favor, ayudarnos en esta temática. Doc, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Patri, muchas gracias por estar, por darme la oportunidad de venir a tu programa. No, las gracias a usted y cuéntenos un poquito, porque no llegan, a ver, estamos en puro verano, estamos en época seca, la lluvia va a venir, uno dice que se prepara para época lluviosa, pero lo cierto es que los bichillos, los zancudos, el dengue están haciendo de las suyas en esta época. Mira, Costa Rica es un país que, a pesar de ser pequeño, tiene muchos microclimas, y eso es real. Costa Rica es endémico de dengue desde el año 1993, desde el 2014 de chikungunya y desde el 2016 de zika. Eso es real. Hay riesgo de fiebre amarilla. Tenemos varias zonas afectadas en este país desde el año pasado. Históricamente en Costa Rica, las regiones Huetar Caribe, es decir, todo lo que es la provincia de Limón, la vertiente atlántica nuestra, la vertiente del Caribe, el Pacífico, lo que es región Pacífico Central, Chorotega, han sido históricamente las que representan el 80-85% de los casos de arbovirosis del país. Hace unos años se viene incorporando también, por una adaptabilidad también del mosquito a la altura, las zonas de la GAM, Pavas, Alajuelita, también tenemos casos en Atenas, en partes de Alajuela, es decir, se ha venido como el mosquito adaptando a esas zonas. No obstante, siempre en Costa Rica, las regiones más afectadas siguen siendo esas que te dije, y de hecho, por ejemplo... De hecho, aquí tenemos esta pantalla y me encantaría que nos señale, ¿verdad?, cuáles son las zonas calientes, como pudiéramos llamarlas. Desde el año pasado, las zonas calientes del país están en la vertiente del Caribe. Okay. Es decir, todo lo que es la provincia de Limón es la zona más afectada. Incluso si tomamos en cuenta la zona de Turrialba, también la incluyo dentro de la vertiente Caribe. ¿Sí? Sí, y prácticamente no tenemos casos este año en la vertiente Pacífico. De hecho, el año pasado también tuvimos un aumento en los casos en la vertiente Caribe y en Turrialba, y casi no tuvimos casos en la vertiente del Pacífico. Eso tiene que ver con el tema del niño y la niña, tiene que ver con un tema climático importante que se ha desarrollado en el país. Hay años que es Pacífico, hay años es Caribe y hay años que es prácticamente todo el país. Pero en este momento concentrado el tema del dengue en el país, en la vertiente del Caribe, y créame, es extremadamente fácil, tú me dirás, pues estás loco, es extremadamente fácil controlarlo con el apoyo de las personas. Sí, claro, esto depende de todos nosotros, pero quizá contarnos como para saber, ¿verdad?, cuáles son las acciones sanitarias que se están tomando en este momento para detectar, ¿verdad?, esos focos en este momento, algún caso que se presente. Mira, tenemos en este momento la circulación de 3 serotipos, serotipo 1, serotipo 2 y serotipo 4. El año pasado, por primera vez, tuvimos 4 serotipos confirmados en el país, circulando 3, 1, 2 y 4. Desde el año 2000 no circulaba el serotipo 4 y lleva circulando ya 2 años, el año pasado finales y este año que comenzamos. Hemos tenido muchísimas acciones, sobre todo en la zona de Pavas, la zona de Alajuelita, Santa Ana, Puriscal. Estuvimos trabajando en todas estas zonas de la GAM, todo lo que es el mes de enero y parte de febrero, y a nivel nacional se sigue trabajando en todas las acciones de control vectorial, que significan visita casa a casa, educación, reuniones con las comunidades, pero aquí hay un tema súper importante, y además fumigaciones. Hemos fumigado un montón de casas, esa es la verdad, pero cuando tenemos que fumigar, y eso es algo que quiero dejar claro, es que todas las acciones que deberíamos hacer no se hicieron correctamente. Y no hablo del Ministerio de Salud, de la Caja, de las municipalidades. Hablo del individuo, de la persona. Por ejemplo, si tú tienes, como tenemos aquí, si tenemos una planta sin agua, no hay ningún problema. Pero si la tenemos así, con agua, es problema. ¿Verdad? Y por ejemplo, este mismo ejercicio lo vemos incluso hasta con plantas fuera.
Ahora me pregunto, Rodrigo, porque en la experiencia que vos tenés y en el recorrido que hacen por el país entero, ¿verdad? Ya conocemos cuál es el mosquito, conocemos en dónde vive, cómo ataca, pero ¿qué es? Que no aprendemos, digamos, porque hemos hablado de esto muchísimas veces. Veo las llantas y Exacto. hemos hablado de las llantas 1001 vez. Seguimos repitiendo los mismos errores en las casas, en las comunidades. Exacto. Desgraciadamente, hay una falta de percepción del riesgo. La gente tiene que entender que en Costa Rica, más de 1000 costarricenses han estado graves por dengue. En Costa Rica hay chicos que han nacido con problemas de microcefalia debido al Zika. Sí, no, Hay Dios guarde. personas en Costa Rica que tienen dolores articulares provocados por chikungunya. Y todas son causadas por la picadura de un mosquito que tiene la enfermedad adentro, tiene el virus adentro. Y es muy fácil. Si tú no tienes esos criaderos o sitios de cría en tu casa, las probabilidades son mínimas, disminuyen. ¿Y en dónde se crían estos mosquitos? Primero en llantas, tal y como lo dijiste. Sí, ahí las las veo. llantas de desecho. Por ejemplo, cuando nosotros cambiamos una llanta como esta, es que prácticamente Hay que ya desecharla. hay que desecharla. Y hay una ley en Costa Rica que quiero dejarla clara, que es cualquier empresa que comercialice llantas tiene la obligación, es decir, si yo te vendo las llantas a vos, tengo la obligación como empresa De de recibir recibir las las viejas. llantas viejas. Es cierto. Y entonces la mayoría de las personas se llevan las llantas viejas para su casa. Pero ¿para qué es la pregunta? Para nada. qué? Para nada. En Costa Rica se comercializan, ojo al dato alrededor de 2 millones de neumáticos o llantas al año. Hombre, es decir, hay llantas pequeñas de bicicleta. O sea, hay de- 2 millones que se están desechando. ¿por qué? Exacto. Ajá. Y solo, lastimosamente, le estamos dando un destino final al 20. Al 20. Sí. Entonces, ese es el dato importante que tenemos que dejar claro. Yo te voy a decir una anécdota mía personal. Yo antes, a mí me gusta publicar artículos. Antes publicaba uno que era de sitios de cría de Aedes aegypti en Costa Rica. Lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar, sitio de cría en el Aedes aegypti en Costa Rica. Y créanme que hace como 5 años no publico. ¿Por qué? Porque prácticamente los mismos. Es lo mismo, Es lo mismo. lo mismo. La gente va a pensar que estoy haciendo un copy-page. Ay, qué porque lástima. siempre me salen llantas primero, platos de macetas, Ajá, ajá. canoas, plantas en agua, que es importante también, el tema de la chatarra línea blanca, chatarra mecánica. Cuando llueve hasta una cáscara de huevo puede ser un sitio de cría para Aedes aegypti. Y otro importantísimo son los tanques y los baldes. Los Sí. tanques y los baldes hay que tenerlos Boca abajo. Es decir, o si los tenemos. tienes que usarlos, Ajá. pues bien tapados para el que el mosquito no puede estar. Ahora, hay jornadas de vacunación, iba a decir, también las de vacunación y la bivalente para que usted se ponga las pilas. Pero hablando de fumigación, si de repente en mi comunidad no hemos visto que han fumigado y queremos que vengan a fumigar, ¿hay alguna manera de solicitarlo? Mira, nosotros no tenemos una estrategia de fumigación masiva en todas las localidades. El Ministerio de Salud tiene alrededor de 300 trabajadores para hacer fumigaciones y visitas casa a casa en todo el país. El tema aquí es que nosotros solo hacemos fumigaciones cuando hay casos de dengue. Ah, ok. Hay muchas veces que la gente nos llaman, por ejemplo, porque hay quironómidos, porque hay culex, porque hay otro tipo de mosquitos, y verdaderamente esas no son razones para nosotros llegar a fumigar. Nosotros sí fumigamos cuando hay Cuando hay un caso. cuando hay casos, cuando hay transmisión, cuando hay riesgo de epidemia, cuando hay, por ejemplo, circulación del dengue serotipo 4, etcétera, etcétera. Que, por cierto, los funcionarios de control de vectores del Ministerio de Salud están debidamente identificados, Sí, eso porque es hemos tenido importante, problemas sí. que hay mucha gente que no nos abre Sí. las puertas, Sí, sí. otros se aprovechan de nosotros, Claro, ¿verdad? claro. Pero los funcionarios del Ministerio de Salud van debidamente identificados, van con un kimono, con ropa que dice Ministerio de Salud. Casi siempre andan en grupo, casi siempre andan con un vehículo del Ministerio de Salud que está bien rotulado. Normalmente nosotros hacemos como campañas de comunicación con las personas y verdaderamente cualquier duda pues pueden llamar al área rectora de salud. Ahora, Rodrigo, en el caso, digamos, que cualquier persona en su comunidad, en su casa, diga, bueno, yo voy a fumigar en mi casa, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Bueno, lo ideal sería, primero, contratar a alguna empresa fumigadora
autorizada por el Ministerio de Salud. En caso que lo quiera hacer uno personalmente, casero, debería utilizar productos autorizados por el Ministerio de Salud, debería usar los equipos de protección pertinentes. No cualquiera puede fumigar, no cualquiera sabe hacerlo, entonces yo recomiendo que en caso de que quieras fumigar en tu casa y bueno, no tengas casos, etcétera, pues puedas contratar una empresa de fumigación autorizada por el Ministerio de Salud que profesionalmente te lo va a hacer. Ahora que estábamos recorriendo, digamos, las zonas más calientes en este momento en el país con respecto a la posibilidad de estos brotes, ¿verdad? Si apareciera algún tipo de caso, ¿cuáles son los síntomas a los que le debemos de tomar atención? Mira, solo hablar de dengue, la palabra dengue viene de un dialecto africano, que significa, bueno, es Kidinga Pepo, que significa espíritu diabólico. Híjole. Y la fiebre es una fiebre quebrantahuesos. Okay. Es decir, cuando te dicen quiebrahuesos o algo, esta es una fiebre extremadamente alta, una fiebre que da escalofríos, que da dolor de cabeza fuerte, que da un dolor retrocular o detrás de los ojos, que da un sarpullido generalmente después de haber empezado la fiebre, que puede tener ganglios inflamados y que puedes tener alguna manifestación gastrointestinal. Pero lo más importante aquí es la fiebre quebrantahuesos, el dolor de cabeza, el dolor en todo el cuerpo, un dolor muscular tremendo y verdaderamente como a los 3-4 días de haber iniciado la fiebre te aparece un sarpullido. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en el caso, digamos, de empezar con esto? ¿Hay que correr? O sea, ¿cuál es el impacto que puede tener esta enfermedad en nosotros? Siempre es importante ser valorado por un médico. De hecho, nosotros decimos que el tratamiento del dengue es enzimático. Y entonces cuando uno dice enzimático... ¿Qué significa enzimático? Uno podría decir, yo siempre cuando tengo estudiantes o algo le digo, el tratamiento del dengue siempre es enzimático. Y me dicen, ¿de enzimas, doctor? No, de estar encima del paciente. De estar encima del paciente. Y por eso es importante cuando los médicos nos dicen, tienes que venir mañana a hacerte pruebas otra vez o dentro de 2 días a hacerte pruebas otra vez, es para valorar cómo están las plaquetas, es para valorar cómo vas evolucionando desde el punto de vista clínico. Importante, el dengue tiene unos días rojos. ¿Qué significa eso? Que son los días en que mejor te sientes. Vea qué enfermedad es esta. Es decir, al quinto día, después de esa fiebre terrible, de ese dolor de cabeza terrible, te sientes, por decirte algo, bien. Es decir, ya se me quitó. Y esos son los días que para nosotros son los días rojos, donde puede haber problemas. Entonces, por eso es importante estar encima del paciente, como médico, como sanitario de salud. Y el segundo es que las personas que acudan a los servicios de salud, ojalá que todas acudan a los servicios de salud, pero lo más importante es que cuando los médicos le manden a hacer esos exámenes, vayan a las consultas. Bueno, yo creo que nos quedó clarísimo, entonces, a prevenir, que vean lo fácil que es. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Un placer enorme. ¿Contagia rápido esto? Sí. Entonces hay que tener cuidado.